Bueno, yo pensaría que podríamos hablar de pronto de una diferencia básica entre lo que es para publicidad y lo que es, digamos, para argumental y documental, sea cine o sean cortometrajes. En publicidad lo que busca la música, de alguna manera, es posicionar en la mente de la persona un producto como tal. Entonces, lo que prima ahí es el mercado, por ejemplo, al que va dirigido ese producto. Mientras que en cine, el cine como tal, o sea argumental o documental, va a un público que es muy diverso y la música, más que vender un producto como tal, lo que busca es acompañar la imagen que se presenta, generar una serie de sensaciones y de emociones y convertirse en una especie de segundo personaje, si se quiere decir así, que narra la historia desde la parte musical. La concepción del sonido para los diferentes géneros como cine argumental, para documental o para un comercial de televisión, pues es muy distinto. En el documental, sobre todo, yo quiero tener un muy buen registro del diálogo. Hoy en día los documentales pues no es como ese sueño en donde todos queremos irnos a África y grabar al león en el momento en el que está cazando a una hiena o algo así. Pues esos documentales sí se hacen, pero pues no son los que hacemos acá tan a menudo. Normalmente los documentales nuestros tienen personas hablando, entrevistas. Entonces es clave que haya un muy buen registro del diálogo y a eso es a lo que le debemos apuntar. Ahora, hay B-rolls en donde no necesariamente necesitamos sonido, sino que allí de pronto tenemos música o algunos efectos que pueden acompañar a lo que estamos viendo o seguimos en la entrevista de la persona que está hablando. Entonces, en documental es muy importante que no se note el artificio de postproducción, que sea natural, bien sea de animales, de personas. No puede parecer que yo lo puse allí, en general en ningún género, pero sobre todo en documental. Entonces la construcción de ambientes así como detalladísimo, etcétera, de pronto no es necesario, sino más bien convencer a la persona de que eso es algo de la vida real. Eso es en documental. Generalmente creo que tanto la parte de publicidad como el cine tienen una característica compartida y es que el tema como tal que se le queda a uno musicalmente debe ser reconocible. Las personas que escuchan determinado tema de una banda sonora inmediatamente lo relacionan con determinada película. Igual sucede con la parte de publicidad. Las personas que escuchan solamente la parte instrumental de un producto o algo inmediatamente saben a qué se refieren. Entonces la música busca crear esa conexión, sea para un proyecto o del otro. Digamos que los intereses para la publicidad es vender y la parte de cine es más una especie de vestido para la historia que se forma ahí. La música es más un personaje que está narrando una historia por debajo del guión que está escrito en la escena o en los personajes. Bien, creo que desde mi experiencia en la parte comercial, es decir, de comerciales de televisión, es muy importante tener más un aire creativo, es decir, que el diseño sonoro y el músico o el compositor sean muy creativos porque en la publicidad tienes que llegar de frente y muy directamente al público. Ya en el caso de hacer algo como un cortometraje o trabajar para cine, un largometraje, yo preferiría hacer las cosas con más calma, más original, no buscar tanto una parte comercial ni estética común, que es lo que uno busca en los comerciales, sino trataría de hacer algo más original, más acorde a la pieza audiovisual que estoy haciendo. La música publicitaria versus pues como lo que se hace para los medios audiovisuales sí es muy distinta. Curiosamente Hans Zimmer, uno de los compositores más famosos para el cine en este momento, comenzó haciendo jingles publicitarios o parte de su carrera fue haciendo jingles publicitarios. Mi empresa y yo también pues de forma particular trabajé mucho haciendo jingles publicitarios. No es lo mismo pensar en 30 segundos para publicidad, por ejemplo, o para un comercial que puede durar 30 segundos, un minuto, pensar en 40 minutos de música. El lenguaje para la publicidad es un lenguaje más específico, ¿cierto? Es un lenguaje que debe como generar una recordación distinta. Vos escuchás un comercial o un jingle publicitario y la idea es que de una salgas
con la canción pegada, con la marca del producto, ¿cierto? Pero cuando vos vas a una película, pues la idea es otra. La idea no es tanto que recordes mucho el leitmotiv o que recordes la música, sino desde la parte emocional, lo que estás sintiendo en el momento que estás ahí, viendo sea un cortometraje, una obra de teatro, la película de cine. Son dos lenguajes diferentes, muy distintos, ¿cierto? Como te digo, no es lo mismo pensar en 30 segundos de música que pensar en una obra completa para una película. Y por eso es importante que las personas que se estén dedicando o estén pensando, digamos, alguna vez incursionar en la música para audiovisuales, cortometrajes, llámese cine, no sé, piensen muy en serio, es que eso es lo que quieren. Básicamente creo que la diferencia es bastante alta porque una cosa es comercial, rápido, producción, afán y que sea muy concreto, y la otra es un poco más de feeling, más artístico y con más tiempo de producción. En publicidad, en general, siempre quieren los productores de publicidad hacerlo como si fuera cine. Pero en publicidad pasa algo, y es que a las personas que salen en los comerciales de televisión no les dicen actores, les dicen modelos. Normalmente no los escogen por su timbre de voz o su capacidad de actuación, sino cómo registran, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues esas personas no funcionan en su manera de hablar como ellos esperan para el comercial. Entonces, si bien hoy en día es normal que se graben los comerciales con sonido directo, que contraten un sonidista, micrófonos, etc., en la mayoría de los casos terminan contratando actores o locutores, etc., y las voces en los comerciales se doblan. Los ambientes, efectos que se graban durante el rodaje se ignoran y todo se termina volviendo a hacer en el estudio. Entonces, pues son mundos totalmente distintos, porque unos son los objetivos de vender un producto y otros son los de contar una historia.